Nos alegra tenerle de vuelta para un nuevo curso de introducción a la Biblia. Esperemos que lo esté disfrutando. Recuerde que si le gusta y cree de una persona para la cual será de bendición, no dude en compartírselo. Además de que si no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba y active la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún material nuevo. El día de hoy empezaremos entonando una canción, la cual aparecerá en su pantalla. ¡Adelante! Bienvenidos a un estudio más de esta introducción a la Biblia. Hemos estado viendo durante varias semanas muchos aspectos de este maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Así que le agradezco que nos siga acompañando y le pido como siempre que tenga ahí a la mano una Biblia, la versión que usted prefiera, su marcatextos, que tenga su bloc de notas, un bolígrafo para anotar aquellos mensajes que Dios le está preparando el día de hoy. Estamos viendo los 10 mandamientos durante 2 semanas y el día de hoy hablaremos acerca de la necesidad de Jesucristo como medio de expiación por nuestros pecados. Así que le pido que nos acompañe y vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, te agradezco por la vida que hoy nos das y por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Danos tu mensaje el día de hoy y bendice a todo el que nos esté viendo donde quiera que se encuentre. Sobre todo, manifiesta tu presencia en su vida. Quizás hay necesidad, quizás hay falta de salud, de ánimo, algo, Señor,
que en ese hogar que nos está viendo en estos momentos existe. Señor, yo sé que tú estás atento a nuestras necesidades y a nuestro clamor que hoy elevamos a ti y rogamos que tú nos sigas enseñando en Cristo Jesús. Amén. Bueno, durante 2 semanas vimos esto que es lo que se conoce como los 10 mandamientos. Estuvimos hablando que fueron dados a Moisés una vez que hubieron salido de Egipto, donde vivieron durante 400 años el pueblo de Israel como esclavos, y que después ellos en realidad no sabían exactamente lo que era el pecado. Así como el pueblo de Israel, hay muchos pueblos que no conocen los mandamientos ni la ley de Dios. Y Dios nos dice que para esos pueblos existe algo que se llama la conciencia, porque todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo, así jamás le hayan dicho. Se han visto que existen civilizaciones pues muy adentradas en el Amazonas, en África, por ejemplo, o en otros lugares donde no conocen absolutamente nada acerca de ninguna religión, de ningún dios, tienen sus propios dioses, con D minúscula, claro, y sin embargo ellos saben que robar, mentir, matar, en fin, son cosas desagradables y que entre ellos mismos condenan. ¿Quién se los dijo? Su conciencia. Pero bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de estos 10 mandamientos, y ahora toca ver la persona de Jesús nuevamente, pero ahora como el encargado de tomar nuestro lugar por la paga de la infracción a esos mandamientos. Y bueno, recapitulando un poquito lo que vimos las semanas pasadas, pues veíamos que estos 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los 4 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios, y entonces encontramos que esos mandamientos nos dicen, que se encuentran en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios quiere que únicamente Él ser nuestro Dios y en quien pongamos nuestra total confianza, no podemos repartirla. Así lo dice la Escritura, y es muy tajante en nuestro Señor. También menciona que no nos haremos ninguna imagen de Dios, porque a Dios nadie lo conoce, así que no lo podemos comparar con nada de lo que existe en la creación. Y eso incluye imágenes mentales, que yo creo, si usted me da la razón en esto, que son las más grandes que tenemos. Imaginamos que Dios es o debería de ser de una cierta forma, diferente a como está en la Escritura, y es que lo queremos ver a nuestra manera, ¿verdad? Nosotros queremos formar a nuestro Dios de la imagen que quisiéramos que tuviera. Y aquí hay un texto en Isaías que hemos estado repitiendo y voy a seguir repitiendo, donde dice, ¿verdad? Isaías 55:8, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. No tenemos la misma mente de Dios. La mente de Dios es muy superior a nosotros. Nosotros somos criaturas del Señor, somos su creación. Y definitivamente el Creador, su mente es superior a nosotros. Entonces, así dice la Escritura, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano. Hablas de Dios cuando te hables de Dios, chistes sobre Dios, palabras incorrectas acerca de Dios, pues Dios sí nos dice que no podemos nosotros decirla. Y estas palabras que yo les estoy dando de los 10 mandamientos, muchas veces decimos, bueno, es que se los dio a los israelitas, pero el día de hoy es distinto. Y yo aquí les tengo, por ejemplo, un listado donde esos 10 mandamientos de la ley, Jesús en su ministerio los vuelve a reafirmar y vuelve a decir que son tan válidos como eran entonces. Entonces, por ejemplo, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Mateo 4:10, ya con el ministerio de Jesús, Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Éxodo 24 dice, no te harás imagen. Y luego Jesús dice en Lucas 16:3, ningún siervo puede servir a 2 señores. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y Mateo 5:34 dice, pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. El nombre de Dios es sagrado.
Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás ninguna obra. Y Mateo 2, del 27 al 28 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿verdad? Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Y aquí hay muchas controversias, que a veces que si es el sábado, que si es el domingo. Recordemos que aquí Jesús nos está diciendo que hay un día en que se tiene que reposar, y es un día que el Señor nos pide de descanso, y es un día en el cual tenemos que buscar al Señor, pero con un anhelo, con algo. Entonces, sin entrar en confrontaciones con iglesias, busquemos lo que dice la palabra del Señor y veamos a quién le dio el día sábado el Señor y a quién le dio el día domingo, ¿verdad? Para alabarlo. Y finalmente, para adorar a Dios, todos los días de la semana se debe de hacer. Más adelante podremos adentrarnos en este tema. Únicamente quiero mencionar acerca de esto, que Dios nos pide ese día de descanso para no hacer ninguna obra, descansar nuestros cuerpos y también para recordar la obra de Dios en nuestra vida. Estos son los 4 mandamientos que Dios nos da en relación a nuestra relación, valga la redundancia, con el Creador. Los siguientes mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el trato que tenemos con nuestro prójimo. Son 6 y de igual forma, así como aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen también en el Nuevo Testamento. Entonces, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y Mateo 10:37 dice, el que ama a mi padre y a mi madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué dice Éxodo 20:13? No matarás. Pero Jesús dijo en Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y bueno, aquí aclaramos algo. En el anterior de honra a tu padre y madre, pues Jesús dice que incluso es el primer mandamiento con promesa, es para que nos enseñemos desde chicos a respetar a las autoridades. Todo niño desde que nace tiene autoridades y así debemos nosotros de respetar a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros jefes. Dios los puso, ¿verdad? Ahí está, no nos está preguntando, nos está diciendo que hay que aprender a respetar a nuestras autoridades, empezando por la más importante, que es la de nuestros padres aquí en la tierra. Siempre y cuando también no nos pidan algo que vaya en contra de la ley del Señor. Es otro tema también que podemos ver más adelante. Y en cuanto a no matarás, pues dice Jesús que las personas cuando se enojan, y se enojan tanto contra de alguien, que incluso llegan al odio, que incluso llegan al deseo de matar, pues acaban de cometer un pecado muy grande por estarle diciendo, ¿verdad? Hay quien no se atreve a matar a alguien más, pues por miedo a la represalia, por miedo a la cárcel, por miedo al que dirán, pero realmente su odio es tan mayúsculo que si pudieran hacerlo, lo harían, o es más, si se enteran que alguien más lo hizo, dicen pues qué bueno que le pasó esta desgracia, y esas son cosas que a Dios no le agradan, no le gusta, que incluso cuando alguien te ha hecho daño, tú le desees también ese daño. Dios quiere limpiar nuestros corazones, que estén libres de odios, de venganzas, para que el Espíritu Santo pueda con poder obrar en nuestra vida. Y hay una promesa ahí en el libro de Proverbios donde dice Dios, mía es la venganza, yo estoy viendo la injusticia, lo que está pasando, yo me encargo, tú tranquilízate, tú sigue adelante, tú eres mi hijo, confía en mí, yo me hago cargo. Y bueno, llegamos también a Éxodo 20:14 que dice no cometerás adulterio, y nuevamente Jesús en Mateo 5:28 no solamente nos habla de este mandamiento, sino aclara a detalle el mandamiento y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces no se necesita que el adulterio sea un hecho consumado. Con el hecho de estar codiciando a una mujer de alguna manera, este ya es un adulterio en el pensamiento que Dios no quiere que se tengan. Y lo mismo va para las mujeres, ¿verdad? Pueden ser que digan, no soy infiel, pero estoy deseando
a otro hombre. Entonces, Dios aquí no lo está diciendo. No hurtarás, Éxodo 20:15. Y Mateo 5:40 dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa, ¿verdad? Aquellos que nos quieran robar, el Señor nuevamente dice, yo me hago cargo, tú no te preocupes, yo me encargo de esto. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Jesús nuevamente nos dice en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán de ella cuenta en el día del juicio. Es decir, no tenemos por qué decir ni estar hablando absolutamente nada de nadie. Se nos puede hacer un hábito. Cuando no tenemos una vida, cuando no tenemos ocupación, podemos llenar ese tiempo vacío en estar criticando y hablando de otras personas y luego se hace el hábito. Y hay personas que se sientan a la mesa a platicar y es que no tienen nada que decir, no tienen un tema de nada más que no sea estar hablando de otra persona que ni siquiera está presente como para defenderse o para decir nada. Entonces, pues Jesús dice, cuidado con esas palabras ociosas porque cuando te presentes ante mi Padre en el día del juicio vas a dar cuenta de por qué lo hiciste, ¿verdad? Y quizás no saldríamos bien librados. También dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, Éxodo 20:17, y Lucas 12:15 dice, miraos de toda avaricia, ¿verdad? De querer aquello que nosotros no tenemos. Porque cuando en verdad necesitamos algo y estamos dispuestos a pedírselo a Dios y hacer las cosas como Dios quiere, sin tomar atajos, porque miren que podemos tener las cosas que deseamos tomando atajos, ¿verdad? Esto es a través de medios no correctos, pues Dios dice que estamos pecando. Así que dice, mirad y cuidaos de toda avaricia. Estos han sido los 10 mandamientos. Y aquí muchas personas pudieran decir, ¿verdad?, que quizá los 10 mandamientos son 10 lineamientos distintos y los leen y dicen, bueno, pues de estos 10 yo estoy cumpliendo con 8 o estoy cumpliendo con 7 o solamente estoy haciendo 2, en fin, pudiéramos nosotros estar pensando así. Pero Dios nos dice que estos 10 mandamientos no son independientes, sino que son un conjunto, incluso le llama la ley de Dios, ¿verdad? Es decir, si infringes uno, es como si hubieras infringido los 10, porque todos son una sola unidad, y por eso Dios nos dice, esta es la ley, completos, los tienes que hacer a cabalidad, no puedes hacer uno sí, y no puedes hacer uno no. Entonces, quiero citar, por ejemplo, Romanos 7, del 7 al 11, lo tengo por aquí. Esta es la versión que se llama traducción viviente, que dice así, son palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, la ley es la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, no los 10 mandamientos, la ley, porque todo es uno, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en mí, disculpen, y con que la letra es un poquito ahora no la alcanzo a ver muy bien, en mí, cambio, muerte espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces, Romanos 7:11 dice Pablo, yo no sabía que ciertas cosas eran malas hasta que lo vi en la ley, porque la ley sirve, o Dios la puso, para que nosotros supiéramos cuál era el pensamiento de Dios sobre las cosas que a Él le agradaban y que a Él no le agradaban. Recordemos que hasta ese momento, pues básicamente las personas se regían por su conciencia y no sabían lo que estaba bien y mal. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios fue muy claro y les dijo, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era muy claro lo que Él quería para sus vidas.
Después no les quedó muy claro. Sabían que debían agradar con sus vidas a Dios. Sabían algunas cosas, pero no tenían algo muy claro. Y entonces Dios te dice, ahí te va mi ley. No son leyes, es una sola que tú debes toda cumplirla para decir que estás cumpliendo con la ley. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Es como quiero que tú te conduzcas. Y Mateo 19:16, hay un momento en el que un joven rico se le acerca a Jesús diciéndole que qué debía hacer para ganar la vida eterna. Y le dice, pues guarda los mandamientos. Y él dice, siempre lo he hecho, ¿verdad? Y pues aquí el muchacho, aunque hubiera hecho muchas cosas, realmente si nosotros leemos los 10 mandamientos y resulta que si faltas en uno, faltas en todos, nos damos cuenta que es imposible que esto suceda. Eclesiastés 7:20 dice que toda persona peca, que no existe una sola persona que pueda estar libre del pecado, que todos pecamos. Y Romanos 3:23 dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí tomamos entonces este punto y la Biblia empieza a cobrar sentido en todo. Porque, pues, ¿quién va a poder no infringir algún punto de la ley? Cuando nosotros estamos pensando en qué tan bueno o qué tan malo somos, generalmente tendemos a compararnos con otra persona, con algún conocido. Y generalmente nuestro punto de comparación es un ser humano que tiene más carencias que las nuestras, de tal manera que nosotros decimos, pues no estamos tan mal, yo estoy un poco mejor. Eso es un principio incluso pues de autoconcepto, de autoestima, de autosobrevivencia, de sentirme que yo no estoy tan mal, yo estoy mejor, ¿verdad? Pero precisamente allá por la Escritura dice que Dios nos puso los mandamientos como una plomada. Si mal no recuerdo, sería Oseas 7:7. Vamos, les voy a dejar por aquí, voy a anotar después que les anoten la palabra correcta o la cita correcta. Pero nos habla que Jesús y, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo, no quiere que nos comparemos con otro ser humano, porque sería injusto. Dios quiere que todos los seres humanos nos comparemos con la ley, con la plomada que Él puso, no unos con otros, sino que agarremos la ley y veamos cómo estamos caminando delante de Dios y que observemos si estamos nosotros guardando esos 10 mandamientos que en realidad son uno solo, que es todo, que es lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces dice, el que falla en un solo punto de la ley es como si hubiera quebrantado toda la ley y merece un castigo. Y entonces el castigo dice, la paga del pecado es muerte. Y nos parecen palabras muy duras, pero recordemos que la mente de Dios es superior a la nuestra y que un Dios tan santo no permite la maldad. Nosotros los seres humanos nos volvemos tolerantes a la maldad. A veces nuestro vocabulario, ya no nos hemos dado cuenta, y es un vocabulario soez, así acostumbramos a hablar y decimos, pues es que yo así soy y no tiene nada de malo porque no las digo con intención. Pero Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que cuidemos muy bien nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, porque estamos delante de Dios todo el tiempo. Entonces nos vamos haciendo como ya inmunes al pecado. Alguien ha dicho que es como cuando se pone una ranita en agua fría y luego se pone esa botellita o ese trastecito a calentar. Esa ranita va a morir hervida porque entró el agua fría y el agua se empezó a calentar poco a poquito y llegó un punto en el que hirvió y nunca saltó porque nunca sintió el calor. Y eso pasa también en nuestras vidas. Nos vamos acostumbrando al pecado. En las películas donde se ve adulterio, donde se ve fornicación, donde se ve mentira, y ya no sentimos entonces que eso sea malo. Y venimos a la Escritura y pensamos que Dios es exagerado y estricto, que no debería de ser así, que Dios debería de adaptarse a la modernidad de la sociedad, pero
Dios es Dios y la mente de Dios es superior a la de nosotros, y la mente de Dios siempre es la forma correcta y no nos va a gustar porque nos gusta vivir de una cierta manera. Y en este punto Dios dice, si tú quieres así vivirlo, tu vida es libre albedrío. Pero si vas a estar conmigo y ante mi presencia, tiene que ser de esta manera. Y si tú quieres un lugar en la gloria, en el cielo, en un lugar conmigo, pues entonces tienes que darte cuenta que yo aborrezco el pecado y que es algo muy terrible. Entonces, nuevamente Isaías 55:8, recordemos que los pensamientos de Dios no es. Y Dios en Génesis 3:21 instituyó que cuando alguien pecaba y moría, había que derramar la sangre inocente. Alguien tenía que cargar con nuestra culpa. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios por su libre albedrío, rompieron la comunión con Dios, empezaron a morir física y espiritualmente, pues murieron en ese momento. Y Dios tuvo que sacrificar, dice que las pieles de animales para taparles su vergüenza, que supieran que estaban desnudos, para solamente así, a través de esa piel de ese animal inocente que no hizo nada, que tuvo que derramar su sangre, perder su vida, pudieran estar presentables delante del Señor. Allá por el libro de Levítico podemos ver que Dios entonces instituye lo que son los sacrificios de animales. Es decir, la paga del pecado es muerte, pero puedes tener un sustituto. Alguien puede morir en tu lugar. Y para el pueblo de Israel, cuando pecaban, ellos tenían que reconocer su pecado, pero tenían que ir y tomar de sus rebaños a una oveja perfecta, una oveja que estuviera blanca, que no tuviera ningún defecto y que encima de todo ellos la hubieran creado. Imagínense lo que sería para una familia tener que ir a sacrificar un animalito que ellos vieron desde pequeño. 1 año estuvo esta ovejita. Pues era algo muy duro. Y Dios quería que entendiéramos que el pecado es algo grave, porque cuando pecamos estamos haciéndole daño a nuestro prójimo, y hacerle daño a otra vida hecha por el Creador es algo bastante malo, y ya quizás no lo notamos, pero Dios así lo hizo. Entonces el castigo por el pecado, de acuerdo a la Escritura, es la muerte. Alguien puede decir que injusto, pero recordemos que si alguien en esta vida es justo, en esta tierra, es Dios. Dios es total justicia. Vimos al principio de estos estudios todas las características de Dios, y Él es la persona más justa. Él sí sabe dar la retribución tanto a la bondad como a la maldad de una manera justa. Si algo tiene Dios es que es la justicia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sufrido alguna injusticia o incluso no nos hemos presentado ante las autoridades llevando una situación que estamos pasando, y nos molesta que las autoridades no nos dan una respuesta justa? Que quizás nuestras autoridades se han dejado sobornar, o quizás nuestras autoridades pues fueron muy pasalonas, o quizás... Yo recuerdo que en alguna ocasión, ante un robo, y que la persona se presentó, ¿verdad? Un conocido se presentó ante las autoridades a declarar que había sido asaltado, robado. Le preguntaron el monto de lo que le habían robado, y cuando él dio el monto le dijeron: ay, no, eso es muy poquito, eso pasa todos los días, no, eso realmente no es un monto grande. Pero para la persona era toda su quincena. Sin embargo, la autoridad dijo: no, pues es que ya hay mucha inseguridad, nosotros no atendemos ese, porque les parecía pequeño. Eso era injusto. Entonces, llegamos a la palabra del Señor, y si queremos leer la Biblia, tenemos que darnos cuenta que la mente de Dios es perfecta y la mente de Dios es justa, y Dios dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Es decir, está separada de mí espiritualmente, y cuando muera, eternamente estará separada de mí, al menos que pague con la muerte de alguien que no haya pecado, ¿verdad? Esto que él hizo. Y bueno, es aquí donde entra Jesús en acción, que Jesús también es Dios.
Si bien es cierto que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, allá lo menciona Génesis 3:4, lo cierto es que también Dios les dio una provisión a futuro para rescatarlos. Eso es amor. Ya se habían rechazado, si usted lee, nunca van a encontrar que ellos hayan pedido perdón, y sin embargo Dios está diciendo, yo sé que tu pecado, que tu manera de ser, tu naturaleza pecaminosa la van a heredar tus descendientes, pero yo ya estoy mandando, ¿verdad? Desde ahorita estoy poniendo mi plan, y ahí está hablando en Génesis 3 que vendrá un hombre simiente de mujer, no simiente de hombre, es decir, una persona con un nacimiento virginal o inmaculado, que sería Jesús, y el cual viviría una vida perfecta. Y esta vida perfecta que Jesús vive, la vive como hombre, porque estamos próximos a celebrar la Navidad. Jesús no nació precisamente un 25 de diciembre, pero siempre es bueno tomarse en la fecha que usted acostumbre a tomarla. Hay diferentes costumbres, yo lo sé, pero recordar que hubo un momento en que todas las promesas que Dios hizo de mandarnos un sustituto se cumplieron, y que lo esperábamos pues con mucho gusto, porque imagínense estar sacrificando animales y saber que ningún sacrificio de animal iba a ser suficiente, que siempre nos iba a estar faltando algo, que nunca íbamos a poder estar a cuentas con Dios hasta que Dios mandara su propio cordero. Y ese cordero que Él envió fue precisamente Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Y el hecho de que Jesús viviera en esta tierra no significaba que no sintió como hombre lo que estaba viviendo. O sea, Jesús era divino, pero Jesús también era muy humano, y Él tenía que vivir una vida perfecta. Él vino a ser nuevamente la figura de Adán, tomó el papel de Adán, y donde Adán falló, Jesucristo no falló. Quiero en este momento parar aquí este estudio y continuemos la siguiente semana, porque queremos hablar acerca de esto. ¿Qué es eso de la muerte de Jesús? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer para encontrar la salvación y estar a cuentas con Dios? Yo espero que me acompañe y que todo esto le esté hablando a su corazón. Que tenga una semana maravillosa, lo espero.